primera que nos va a hablar es la doctora Patricia Aguirre. Patricia. El recorrido que quiero hacer en esta charla, que en realidad no va a hablar del comer, sino de la construcción social del gusto, porque comemos porque nos gusta, o por lo menos la mayor parte de la gente dice que come porque le gusta. Entonces lo que me parecía interesante es ver qué es lo que es ese gusto. Y para ver cómo se construye el gusto, quería primero despejar los factores genéticos o fisiológicos en esa construcción, después ver las características de la alimentación industrial, sobre todo la actual dicotomía entre alimentos frescos y alimentos creados, que me parece sumamente interesante, porque es la primera vez en la historia de la cultura humana que los humanos no tenemos control sobre nuestros alimentos, no podemos controlar nuestros alimentos, estamos en un momento de alimentos sin historia, donde tienen que venir los sistemas expertos de la modernidad a decirnos si efectivamente esto lo podés comer. Me interesa plantear el tema de los medios masivos como las voces autorizadas que construyen el gusto del comensal moderno, y, si no me pasé de tiempo, si abro lo suficientemente rápido, plantear qué es lo que pasó en el AMBA, en el área metropolitana bonaerense, en los últimos 30 años, sobre todo en la construcción del gusto en diferentes sectores sociales. Y a mí me interesa mucho más en la pobreza, pero traje materiales de los sectores medios y altos también. Donde, se los adelanto por si no llegamos, cómo se construyen los principios de inclusión de los alimentos en la pobreza. Nuestro trabajo de investigación nos dice que lo que manda es la representación que cada sector social se haga del cuerpo ideal, de los alimentos mismos y de la comensalidad, del compartir con otro. La próxima. Porque aprendemos a comer, aprendemos a gustar como aprendemos a hablar. En los seres humanos no hay gustos innatos en el Homo sapiens. No hay una fisiología de la lengua, de la nariz que nos indique qué es lo que nos va a gustar. Es más, las mismas manifestaciones del metabolismo que a un mexicano cuando come ají chile le parecen encantadoras, agradables, a un porteño cuando come ají chile les parecen absolutamente desagradables. No hay una genética que nos explique el qué comer. Desde hace 2.500.000 años, son las culturas las que han recortado el abanico de lo comestible para crear una categoría social que es eso que llamamos comida. La próxima. No hay ninguna cultura, por lo menos de las que los antropólogos hemos estudiado, que se coma todo lo comestible. Del amplio abanico de lo comestible que puede comer un omnívoro como somos los humanos, todas las culturas recortan un cachito y a eso lo llaman comida. Y lo que vamos a ver es qué es lo que contiene ese cachito que llamamos comida y por qué las diferentes culturas deciden categorialmente sectorizar del amplio abanico de lo comestible algo que se llama comida y que no es lo mismo, por supuesto, en todas las culturas. Nosotros vemos saltando una langosta y decimos bicho asqueroso, y para muchas culturas ese insecto es comida. Bueno, hace más o menos 2.500.000 años, cuando empezamos a encontrar, en realidad por la traza de zinc en los huesos de esas paleoespecies, empezamos a ver que nuestros abuelitos eran omnívoros, es decir, no encontraban todos los nutrientes en la misma fuente. Y el omnivorismo va a poner una impronta gigantesca
en eso que fuimos, nos va a meter en un verdadero corredor evolutivo, porque siendo una especie tan débil, nosotros fuimos presa, no predador. El omnivorismo, al obligarnos a la diversidad, va a transformar el evento alimentario en un evento colectivo y complementario. Para comer voy a tener que comer con otros. Desde estos lejanos tiempos, obtener la comida va a tener que ser un proceso social. Voy a necesitar el otro. Voy a necesitar el otro para saber que es comida. Voy a necesitar al otro para obtenerla, ya sea cazando o recolectando. Voy a necesitar al otro para prepararla, para compartirla. Voy a necesitar el otro para recibir un saber acerca de eso, para transmitirle al otro el saber que yo tengo, para modificar entre todos el saber que tenemos. Como sujetos de lenguaje, desde estos lejanos tiempos, y ojo que no es poco, hay un biólogo español que dice, cocinar hizo al hombre, porque fue justamente en la operatoria concreta de ver las modificaciones organolépticas de los alimentos en que se pudo apoyar, dice él, el pasaje de un lenguaje analógico a un lenguaje complejo, enhebrando las palabras en una gramática, en un orden, pero con el apoyo concreto de la transformación de los alimentos en aquellos fogones primitivos. En cuanto somos sujetos atravesados por el lenguaje, siempre va a haber un arbitrario en la alimentación. Ese último arbitrario de las palabras, de la unión de significante y significado, y ese arbitrario cultural al final que, por más racionalidad económica, ecológica o nutricional que tenga un patrón alimentario, va a poner del lado del sujeto ese último punto de arbitrariedad que, compartiendo todas las categorías, lo va a cegar. Maravilloso. Y que la mayor parte de nosotros va a llamar a eso gusto, por no llamarlo yo. ¿Cómo y qué comían nuestros lejanos abuelitos? No importa mucho. Lo que importa es qué nos pasó en ese momento. Cómo la alimentación cambió nuestra biología. Nuestra biología arcaica desde estos lejanos tiempos es una biología ahorradora, porque en los contextos de adaptación, donde lo que privaba era la alternancia entre periodos de abundancia y periodos de escasez, alternancia que podía ser de corto plazo, como la alternancia de las estaciones, o de mediano plazo, como los circuitos de sequía e inundación, o de larguísimo plazo, como los cambios climáticos, las glaciaciones. Pero los sistemas ecológicos nunca son estables. En estos sistemas de alternancia entre la abundancia y la escasez es donde se desarrolló nuestra especie, la próxima. Y para estar preparados, y durante el larguísimo tiempo que duró el Paleolítico, pudimos desarrollar tanto estrategias culturales cuanto estrategias biológicas. En el tiempo de la especie, en el larguísimo periodo que duró el Paleolítico, muy probablemente aquellos que tuvieran genes ahorradores que les permitiera guardar en forma de grasa en 2 mochilas, en la panza, en los glúteos, aquellas categorías sobrantes, aquellas calorías sobrantes en los periodos de abundancia, iban a estar más preparados para soportar los periodos de escasez que indefectiblemente iban a seguir. Esta es la única pintura rupestre que encontré donde se marcara esta capacidad de ahorrar. Todos los cuerpos paleolíticos son flacos, altos, magros. ¿Por qué? Porque lo que se ganaba en el periodo de abundancia se perdía en el periodo de escasez. Y esto fue equipaje de supervivencia.
esta genética del Homo sapiens es la que todavía aportamos. Yo como antropóloga digo, no miremos la genética, miremos el contexto social, la próxima, donde esta genética se despliega. Porque esta genética, esta biología ahorradora, desplegada en el hábitat paleolítico, dio cuerpos altos, magros, flacos. La misma genética desplegada en hábitats y en organizaciones sociales agrícolas, estatales, todos los estados preindustriales, donde había cereales, donde había acumulación de excedente, donde esos excedentes dieron origen a sociedades estratificadas, donde los ricos comían distinto que los pobres, es decir, había dos cocinas, alta y baja cocina. Esta misma genética que en los paleolíticos había dado origen al cuerpo alto, largo, magro, flaco, dio origen a cuerpos de clase, y los pobres eran flacos y los ricos eran gordos. Y esta misma genética, sin cambiar en absoluto, la misma genética paleolítica, hoy día, desplegada en el contexto de las sociedades industriales, también da cuerpos de clase, pero cuerpos de clase que han cambiado el sentido del hambre. Y hoy, nuestros ricos son flacos y nuestros gordos son pobres. Quizás no tengamos que ver solamente la parte biológica, sino para entender lo que nos está pasando debemos mirar fuertemente el contexto social donde esta biología se despliega. Porque, como decía Claude Fischer, los humanos comemos nutrientes y sentidos. De lo que vamos a hablar ahora es de los sentidos. La próxima. Bueno, esto es seguramente ya lo conoce todo el mundo, es la misma genética, los indios Pima, que tuvieron la desgracia de que una frontera le pasara por el medio, y los indios Pima que quedaron del lado mexicano siguen teniendo el cuerpo que tenían, y los que quedaron del lado norteamericano, alimentados con comida chatarra y bebidas azucaradas, bueno, son el grupo indígena con mayor nivel de obesidad. La genética, la misma. La frontera divide dos condiciones sociales, dos tipos de alimentación, y tenemos dos tipos de cuerpo. La próxima. Decimos que los humanos no comemos solo nutrientes. ¿Alguno de ustedes va a pagar por esta cena? ¿Quién va a pagar por 517 miligramos de sodio y 11 miligramos de zinc y potasio y fibras? Nadie, porque estos son nutrientes. En cambio, la próxima, si la vemos en su forma social, tenemos un menú y a lo mejor por este menú sí pagamos y hasta invitamos a alguien. Porque no comemos nutrientes, comemos sentidos, y sentido significa categorías sociales. La forma como armamos el plato de comida son categorías sociales. Algunos antropólogos dicen reflejan las categorías sociales. Yo digo, el plato está atravesado de categorías sociales. Todos obviamente sabemos que los ricos comen distinto que los pobres, o nos queda claro que la comida de la pobreza es distinta que la comida de la riqueza, que las categorías económicas condicionan lo que va a caer en el plato. También las categorías de género. Los hombres comen distinto que las mujeres. Los niños comen distinto que los adultos. Diferentes religiones aman o abominan de distintos alimentos. Lo que nosotros creamos acerca de la dieta, lo que creamos acerca de la salud, lo que creamos acerca de nuestro cuerpo, va a hacer que entren o que salgan ciertos productos, que entren o que salgan ciertas preparaciones. En el plato está preñado de relaciones sociales. Y lo que queremos ver es justamente eso, los sentidos. ¿Qué es lo que hace que un plato de comida tenga o no tenga para cada
estrato social, para cada género, para cada edad, lo que tiene. ¿Cómo se construye ese gusto? La próxima. Porque todas las culturas